Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Pues estamos iniciando semana nuevamente, una oportunidad más de vida para cada uno de nosotros, para situarnos en esa línea en la que debemos estar, donde el Padre nos puso, porque en ocasiones nos alejamos un poquito, nos vamos abriendo de esa línea y si seguimos abriendo de esa línea, nos va a costar bastante, pues tener que volver a ella. Si es que bueno, hagámoslo de la forma ahora que podemos, ahora que estamos con la ayuda, con la guía del Padre, que Él nos va trayendo de a poquito a ese centro y no nos dejará alejar. Si es que bueno, continuando nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Así que doctor Jiménez, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, muy bien, gracias a Dios, como dices, agradeciéndole que podamos estar en las cosas en las que Él nos ha puesto. Es una bendición saber que estamos en su voluntad, ¿verdad? Y ahí a través de la actividad de cada quien, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en los negocios, en todo el ámbito en el que nos desarrollamos, nosotros expresamos a Dios como nuestro Padre, porque de Él recibimos esta herencia, y esa es la parte que hemos estado estudiando, ¿verdad? Esta ser a su imagen y semejanza, pero para ello, pues hemos estado estudiando y seguimos viendo en su palabra cómo es Él, cómo es su corazón de Padre. Y entonces, la semana pasada todavía estábamos en la fidelidad, cómo Él es fiel, y entonces los consejos prácticos del lunes pasado fueron, tomemos en cuenta eh, este atributo de nuestro Padre, el de ser fiel, y que nosotros somos como Él. Si decidimos y se le pedimos que complete esa buena obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Entonces nuestra oración, Señor, que pueda expresar, ¿verdad?, esa fidelidad, y que a través de su Espíritu Santo Él ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Ser fiel a Él, ser fiel en nuestro matrimonio, ser fiel en nuestra familia, ser fiel en la palabra que comprometemos. Joven, niño, ser fiel. Dijiste, papá, si lo hago, hazlo, porque eres fiel a Dios y porque manifiestas ese atributo de nuestro Padre. También de corazón buscarle, ¿verdad? De corazón, con toda esa apertura de parte nuestra para permitir que su Espíritu Santo obre en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo revela su palabra a nuestro espíritu y luego este gobierna sobre nuestro alma, pensamientos, voluntad, y se vuelve una manera de vivir. Entonces, una verdad espiritual pasa por nuestro espíritu y se vuelve una verdad natural, es decir, una verdad en nuestra cotidianidad. Pero ese es el proceso, por eso es que estudiamos, escudriñamos, meditamos, oramos la palabra y pedimos al Padre que nos sea revelada. El día de hoy, nuevamente, vamos a empezar por hablar de la plataforma de Dios, que es el amor. Él es amor. Y entonces en Juan 17:3, ¿por qué insistir tanto en conocer la palabra? ¿Por qué acudir a ella? Fíjense, durante muchos años, siglos, la escritura estuvo eh, disponible solo para algunas personas, solo para algunas gentes en el tema de su posición en la estructura que en ese momento establecía las diversas religiones, pero Dios en su infinita misericordia permitió que fuera llegando cada vez más hasta que ahora usted y yo tenemos la posibilidad de leer su palabra diariamente, estar en comunión con Él, que eso fue la labor de nuestro Señor Jesucristo. Vino a volver a abrir nuestro acceso al Padre, el de cada uno de nosotros. Entonces, en Juan 17:3 está el fundamento de por qué leemos todos los días la palabra y por qué una vez que termina usted la Biblia completa, otra vez la vuelve a iniciar. Dice en Juan 17:3 en la versión Reina Valera 60,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Cuánto tiempo nos llevará mientras estemos aquí y hasta que llegamos a Él y durante la eternidad? Seguiríamos conociendo a Dios. Conocer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos lleva la vida en esta tierra y la eternidad misma. Por eso es que escudriñamos diariamente. Yo le diría, pongámonos en el ejemplo de en casa, ¿verdad? De nosotros papás. ¿Le parece que es suficiente que un día le diga a su hijo, bueno, ya nos conocemos, no nos volvemos a hablar de aquí hasta que seas mayor de edad o que ya te vayas a casar o que ya seas también papá y yo sea abuelito? No es así, ¿verdad? Usted se levanta y sus hijos quieren estar cerca de usted. Y usted necesita estar cerca del corazón de ellos, ya lo hemos visto, ¿verdad? Volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Así que esta es la vida eterna. Conocer a nuestro Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Así que aquí está en la palabra. Usted busca un fundamento, subráyelo, más tarde lo medita, lo ora y repáselo. Cada día, Señor, yo te quiero conocer, ¿verdad? Porque esa es la vida eterna, conocerte. Por eso es que revisamos continuamente la palabra, la escudriñamos, la meditamos, la oramos y permitimos que nos sea revelada, ¿verdad? Tenemos un corazón dispuesto. Y digo permitimos porque el que la revela es Él. Pero puede pasarnos como dice, ¿verdad? De su pueblo, dice un corazón endurecido, un corazón necio. Eso sí lo ponemos nosotros. Si tenemos un corazón endurecido o necio, ¿verdad? Haga de cuenta como si fuera una coraza, no permea la palabra. Y aunque la palabra cumple siempre para lo que es enviado, nosotros no permitimos que se vuelva vida en nosotros. Ello implica entonces la necesidad que todos tenemos, papá, mamá, hijo, joven, bebé, todos. Claro, el bebé no lee, pero ya le podemos declarar la palabra. ¿Para qué aprenden a leer nuestros hijos? El primer y gran propósito para el que aprenden a leer nuestros hijos es para que lean la Biblia. Antes que los cuentos que usted le quiera comprar, regalar, disponer, antes de eso, dele su primer documento a leer, que sea su Biblia de niño. Y que aprenda a leer con ese propósito, que él lo sepa. Bueno, primero que lo sepamos nosotros. No es por adquirir cultura, esa es una añadidura. Está bien que la adquieran, que estudien una profesión, todo eso en el propósito de Dios. Si no, todo eso, dice Pablo, que eso es como basura, es vano, dice Eclesiastés. Todo el conocimiento es vano. Entonces, aprendemos a leer como primer paso para leer la palabra, para conocer tal cual dice Juan 17:3. Imagínense que la primera lectura de nuestros hijos sea esta, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y entonces ya le dices, esa es la razón, hijo. Dios quiere que le conozcamos como nuestro Padre que es. ¿Cómo le conocemos? Leyendo su palabra, porque su palabra es espíritu y es verdad. Y es el legado que Él nos dejó aquí para que terrenalmente entendamos cómo es el reino de los cielos, cómo es nuestro Padre que gobierna ese reino y cómo estaremos nosotros desde aquí viviendo en el reino. Porque Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado con Él. Entonces, ya podemos vivir esos atributos. ¿Pero cómo? Leyendo la palabra, porque es espíritu y porque es vida. Y en Él está escrita el corazón de Dios, o sea, todos sus anhelos, todos sus atributos, sus deseos, su herencia, lo que nos ha dejado como herencia. Ahí está. Entonces, hay que leerla para apreciarla y vivirla. Conocerle es para apreciarle y vivir. ¿Cuándo podremos decir que ya conocemos a Dios? Él es eterno. Entonces dígame, usted, papá, mamá, tú joven, tú niño, si ya conoces a Dios, o sea, ya conoces la eternidad, ¿ya entendiste lo que es eterno? No, ¿verdad? Ese es un proceso en el que estaremos
De aquí llegaremos delante de Él y permaneceremos ahí, ¿verdad? Alabándole y conociéndole. Pero entonces ya cuando estemos en su presencia, con un cuerpo diferente a un cuerpo glorificado, entonces ahí, wow, será el lugar donde no hay lloro ni dolor. Wow, ¿se imagina ese lugar hermoso donde lo llena todo en todos? Eso debe ser desde aquí, pero allá no hay otra opción. Aquí todavía nos distraemos con pensamientos y actividades. Entonces nos lleva la vida eterna a conocer a Dios, nos lleva toda nuestra existencia en esta tierra, así que la lee una vez, la lee otra vez y todas las veces, no importa que lleve usted. ¿Cuántas lleva? ¿35, 50, 100? No se preocupe, la eternidad es más que eso. Así que sígala leyendo, porque seguirá conociendo el corazón del Padre hasta que estemos en su presencia. Ahí ya no necesitaremos leer la Biblia porque ya estaremos delante de Él y Él nos mostrará su plenitud. Podremos percibirlo con todo lo que somos. Su espíritu, alma y cuerpo estará inundado de Él. Un cuerpo glorificado. Y entonces, vamos ahora, por eso es que estamos en este tema, ¿verdad? Por eso se llena toda la programación nuestra de Busco en Ti, porque imagínense, ¿no? Se podrían expresar todos los días, cada mañana, los de este año, los del próximo año, cientos de programas, cientos de escrituras. ¿Cuántos libros hay de gente que ha tenido una revelación de una porción y la escribe y nos la comparte, ¿verdad? Todo eso es lleno porque la palabra es eterna. Así que pasemos entonces al amor de Dios. Ya ven, como es la plataforma, siempre tenemos que poner ese fundamento. ¿Para qué? Para decir, porque estamos en el amor, porque Dios es amor. Y entonces el amor de Dios nos da plenitud. Primera de Juan 2:5 en la Reina Valera dice así, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. En la versión internacional, nueva versión internacional, dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos en Él. Meditémosla despacio, ¿verdad? Habemos algunos que somos visuales, otros auditivos, otros kinestésicos. Para esos tres mecanismos de aprendizaje necesitamos detallar esta palabra. Dice, porque el que guarda la palabra, por eso la leemos, por eso la meditamos, por eso la memorizamos y la escudriñamos y la desmenuzamos, ¿verdad? El que guarda su palabra, en el amor de Dios se perfecciona, un amor que perfecciona. Ahora, recuerde, lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena. Perfeccionar o perfección no es solamente como un atributo de sin defecto, no, quiere decir completo, íntegro. El amor de Dios nos completa. Usted puede carecer de cualquier cosa de esta tierra, pero si tiene el amor de Dios, está usted completo. No importa si es misionero, porque habrá quien esté dando su vida allá, en este momento esté en Ucrania. Está completo, porque el amor de Dios nos completa. El amor de Dios nos da integridad, nos da plenitud. Ese es lo que perfecciona, no los atributos personales, sino cuando expresamos los atributos del Padre. Eso nos perfecciona. Dice en esta versión Reina Valera, eso nos da certeza de que estamos en Él, de que somos uno con Él. Juan insiste en la palabra de cuando nuestro Señor Jesucristo señaló para que ellos sean uno conmigo como tú, Padre, y yo somos uno. Esa es la unidad, esa es la plenitud, ¿verdad? ¿Y dónde se obtiene? En el amor de Dios. En el amor de Dios podemos estar en esa plenitud. En la nueva versión internacional, ahorita que la leíamos, ¿verdad? Dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece la palabra. Se manifiesta plenamente.
Cuando usted ama a Dios, los atributos, que vamos a estudiar ahora, se manifiestan plenamente. Es decir, uno lo ve, lo percibe, lo vive de nuestro Padre y entonces uno lo provee a las personas que nos rodean, a nuestro prójimo, porque es un atributo del Padre. Usted ve en sus hijos, lo ve, ¿verdad? Es tan evidente los que tenemos hijos que hay cosas que les enseñamos en el día a día. Hay otras que no les enseñamos, pero las expresan. Ese es el tema de heredad. Y ese es el tema de ser a imagen y semejanza. Pero todos en la casa, papá, mamá, hijos, abuelitos, tíos, que hemos confesado al Señor como nuestro Salvador, tenemos esos atributos. Podemos expresar la imagen y la semejanza de Dios porque hemos sido regenerados, porque nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, dice, el amor de Dios se manifiesta plenamente, nos da plenitud. Y mire, el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz y la sal de esta tierra. ¿Sabe cómo expresa luz usted? Cuando expresa el amor de Dios. Por eso estudiamos el amor de Dios, para no dejarlo solo con el concepto cotidiano, ¿verdad? De que el amor es un sentimiento. El amor es una decisión. Y de tal manera nos ha amado Dios que entregó a su Hijo para que pagara por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces nos da esa plenitud de poder expresar el amor hasta que vivimos en su amor, ¿eh? Antes de eso, no, expresábamos una emoción, un sentimiento, una buena actitud. Sí, el humanismo hace tanto énfasis en que la persona pueda ser consecuente con los demás, pero ese no es el amor de Dios, porque el amor de Dios todo lo da, todo lo espera, no se irrita, no busca lo suyo, no se envanece. Imagínense, nada que ver con el amor que conocimos antes del Señor. Y además es una evidencia de la unidad con Él. O sea, el que no expresa amor, aunque diga que ama a Dios, pues lo ama, lo sigue amando todavía con un amor terrenal, con un amor de su propio pensamiento. No el que Dios nos proporciona y nos permite tener para con Él. ¿Se acuerda de estas dos vías? Permanecemos en el amor de Dios porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Y entonces se manifiesta en nuestra vida, porque va en esos dos sentidos. ¿Se acuerdan? Hemos dicho de esta avenida de dos sentidos. Dios para con nosotros y de nosotros para con Dios. Ese es el amor de Dios y ese es el que podemos expresar y ese es el que da testimonio de que somos uno con Él, el amarlos. Usted póngase en el lugar, papá, mamá, hijos, porque alguno de ellos puede ser llamado a las misiones. Un misionero llega y está en otra cultura, no es su casa, no es su parentela, etcétera, y llega y comparte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque está en plena unidad con el Padre. Por eso es que puede expresar ese amor. La gente de otro país, cuando está ahí un misionero, o nosotros mismos, cuando hemos tenido este contacto con un misionero, expresa el amor de Dios. Y uno podría decir, pues este señor o esta persona ni me conoce. ¿Cómo es que me puede amar? Ah, porque expresa el amor de Dios. Y porque el amor de Dios es para todos, incluye a todos. Entonces, el amor de Dios nos da evidencia de ser uno con Él. En Romanos 4, 20, 21 de la Nueva Versión Internacional dice, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, se está refiriendo a Abraham, sino que reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Plenamente convencidos de Dios y sus promesas. El que habita en el amor, el que ha aceptado y va entendiendo y le va siendo revelado el amor de Dios, confía plenamente en Dios. No en las circunstancias, no en las personas, sino plenamente en Dios. Y eso, pues es una decisión de cada quien, ¿verdad? De papá, de mamá, de hijo, de joven, cuando estás ahí en esa circunstancia de la escuela, que te retan incluso, ¿verdad? Que si no haces algo que ellos están promoviendo, entonces no eres parte.
pero tú confías plenamente en Dios. Ahí no están tus papás físicamente, están sus oraciones, sus plegarias delante de Dios, pero ahí tomas decisiones. ¿Y qué decides? Amar a la persona, pero no estás en absoluto de acuerdo con su conducta. Así es el amor de Dios. Dios nos ama, pero no va a dejar en el estado que actualmente estamos. Nos va a perfeccionar. ¿Cómo nos perfecciona? Con su amor. ¿Cómo nos da plenitud? Con su amor. Y eso lo tenemos que entender cada uno y lo tenemos que vivir cada uno. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre nuestro Padre Consolador. ¡Wow! ¿Usted ha vivido alguna dificultad, joven, niño, un quebranto, se te perdió un juguete, los amigos no te aceptaron, o en la escuela incluso, el famoso ahora tan mencionado bullying, ¿verdad? Pero ¿quién es el consolador? El Espíritu Santo es el consolador, pero porque expresa el atributo del Padre, que es un Padre de consolación. Y entonces vamos a leer 2 Corintios 1, del 3 al 7, que nos va a llevar en principio ahorita y seguramente Dios nos lo permite el próximo lunes para continuar, porque la consolación de parte de Dios es uno de sus atributos, una de sus acciones en nuestras vidas tremendas, tremendas. Nos da, es lo que nos permite sanar muchas de las condiciones que vivimos antes de conocerle y que estaremos viviendo ahorita y que viviremos seguramente, porque en este mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Así que, ¿cómo es el consuelo del Padre? ¿Cómo es este atributo de nuestro Padre que lo proporciona para nosotros y que podemos expresarlo para nuestro prójimo? Entonces vamos a alabar, vamos a leer esta cita. Dice, 2 Corintios 1, del 3 al 7, en la Nueva Versión Internacional. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él, tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que, así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Pablo escribiéndole a los Corintios de parte de Dios y escribiéndonos a nosotros de parte de Dios. Qué palabra tan profunda. Medítela, subráyela en su Biblia. Por eso cada uno necesitamos nuestra Biblia. Si la tiene electrónica, póngale, subráyela y hasta permite un comentario. Todo lo que Dios le vaya revelando, escríbalo. Es una bendición estas transmisiones porque quedan grabadas. Si algo se le pasó a alguna parte de la revelación de Dios, la puede volver a escuchar y entonces subraya en su Biblia, pone en un cuadernito lo que Dios le ha revelado. Los cuadernos a un lado y la hoja es un plasma revelaciones. No tiene usted que escribir todo, por eso está grabado. Usted tiene que escribir aquello que Dios le revela, aquello que Dios, su palabra siempre cumple para lo que es enviado. Y como Él sabe, usted que me está escuchando, papá, mamá, hijo, joven, Dios te está mandando esta palabra porque sabe lo que estás pasando en este momento y quiere que recibas su consuelo. Primero su amor y en su amor que te da la plenitud, su consuelo. El consuelo del que habla su palabra. El consuelo que te revela el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo de Dios te lo revela. ¿Qué quiere decir revelar? Que lo pone de tal manera en tu espíritu que tu alma y tu voluntad lo viven. Ya no necesita pasar por la razón. Va de adentro hacia afuera porque es una firme convicción. Y entonces vámonos ahora por
porciones, pero el mensaje central es: recibe en este tiempo. Vamos a establecer un momento de oración antes de concluir para que recibas el consuelo de parte de Dios. Puede ser algo que sucedió hace tanto tiempo, cuando en tu niñez, cuando estabas en alguna otra circunstancia y ha dejado una raíz de amargura porque no has recibido el consuelo de parte de Dios. No porque no te lo haya proporcionado, sino porque tú no has entregado esa parte. Pero hoy el Señor, en esta porción que estamos estudiando, proporciona el consuelo. No te preocupes que esta sea una transmisión. La palabra es vida, es espíritu. La palabra llega ahí donde tú estás, a tu pensamiento, a tu corazón, a tu espíritu. Deja que eh, ten un corazón abierto. Pídele al Señor que te dé esa convicción de su consuelo. Y entonces vámonos en la primera porción. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconoce nuestra posición delante de Él, pero son uno, acuérdense. Jesucristo dijo: así como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Pablo lo reconoce y lo declara. Así que usted declárelo, piénselo, medítelo, acéptelo, vívalo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Déjeme detener ahí en toda. Es tan sencillo entender todo, pero a la vez es tan profundo, ¿verdad? Todo lo que haya pasado, aquel dolor, aquel quebranto, esta situación, la condición diaria. Hay veces que sin el deseo de friccionarnos, pero nos friccionamos porque somos personas diferentes. Esposo o esposa, para Dios somos uno, pero en esa unidad, pues seguimos cada uno con nuestros propios pensamientos, con nuestro propio entendimiento, con nuestra propia perspectiva de las cosas. Pero Dios dice: yo soy el Dios de toda consolación. Padre, que esta palabra llegue al corazón, al espíritu de cada uno de los que estamos en este momento y los que estarán escuchando posteriormente esta palabra. Eres Dios de toda consolación. Tienes el deseo de llorar. Vierte tu corazón delante de Él, porque Él es un Dios de toda consolación, un Padre que consuela todo. No, recordarás de niño, tenías un temor en la noche, o nuestros hijitos tienen temor en la noche, que se movió la cortina, etcétera, y corren a tus brazos ahí en tu cama. ¿Y qué buscan? El consuelo. Papá, tengo miedo. Mamá, tengo miedo. Mamá, me pasó esto en la escuela. Papá, tuve esta dificultad. Aún mayores, aún ya casados, cuando te hablan y te dicen: papá, estoy viviendo tal cosa, y tu corazón se conduele de él. Y ahora sabemos que tenemos una palabra de consuelo del Dios de toda consolación, de lo que haya sucedido en aquel entonces, de lo que esté pasando en este momento y aún de las dificultades que en esta tierra sucederán. Porque sí, todos quisiéramos que no pasaran, pero sí, mismo nuestro Señor dijo: en este mundo tendrán aflicción. Este mundo es caído y este no es nuestro lugar final, ¿verdad? Busco en ti, porque donde estoy no es el final. El final es estar en su presencia. Así que en esta primera porción, en 2 Corintios 1:3, estamos delante del Dios de toda consolación. Y permítame expresar esta oración para usted, papá, mamá, para ti, joven, para ti, niño, para todos los que participamos en Busco en Ti. Señor, Dios de toda consolación, conoces todo lo que somos, conoces nuestro interior, conoces ese dolor pasado, presente, aún los que vendrán, Señor. Porque humanamente nos conduele, tú mismo te condueles, Señor, de nuestra condición. Pero Padre, el día de hoy, porque así lo expresa tu palabra, porque así lo creemos en nuestro corazón y porque así también lo declaramos,
recibimos tu consuelo. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el consuelo del Señor sea en cada uno de nosotros. Que tengan un excelente día. Salud.